Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy vamos a hacer un rico arroz primavera como este que tengo aquí. Así que vamos a cocinar. Los ingredientes para nuestro rico arroz de hoy son los siguientes. Tengo maíz con arvejas, que son estas pelotitas verdes. En algunas partes les llaman judías. No sé cómo le llaman en tu país, así que déjame un comentario. Acá tenemos zanahoria con pimentón y ajo, un poco de cebolla y por supuesto tenemos nuestro arroz. Con todo esto vamos a armar un rico arroz. Así que ahora vamos a comenzar a cocinar. En una olla, vamos a prender acá, vamos a calentar un poquito esta ollita, aquí. Eso ahí. Aquí vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a sofreír la cebolla. Acá tengo la cebolla. Si fijan, yo agregué una cebolla entera, una cebolla chiquitita. Vamos a sofreír esta cebolla por unos 2 minutitos para que reduzca un poquito. Así que vamos a estar aquí sofriendo 2 minutitos esta cebolla. Hemos estado por 2 minutitos sofriendo un poquito la cebolla, moviéndola para que tampoco se nos vaya a quemar. Pero tengo fuego alto por ahora. Y ahora vamos a agregar ajo, la zanahoria y el pimentón. Miren, agregué todas estas verduritas y vamos a estar acá sofriendo un ratito también por unos 2 minutos más para que vayan mezclándose los sabores. Después de unos minutitos sofriendo estas verduritas, le vamos a agregar un poquito de sal. Esto solo va a ser un poquito ahora. También yo le voy a agregar un poco de orégano. Acá las especias que le voy a agregar a este arroz son muy a gusto personal. A mí me gusta agregarle un poquito de orégano y un poquito de ají de color. Pero tú también le puedes agregar pimienta, le puedes agregar comino. Yo en esta ocasión no le voy a agregar. También le puedes agregar una hojita de laurel, hojitas de albahaca. Pero por ahora yo solamente voy a ocupar estas especias porque ya las verduras le van a dar mucho sabor a este arroz. Así que ya lo estoy sofriendo. Miren, le agregamos las especias. Ahora en este mismo punto vamos a agregar la otra verdura, lo otro que tenemos, que es las arvejitas con el maíz. Miren, vamos a agregar, vamos a mover un poco. Vamos a dejar que se calienten estas verduritas también, que tomen el sabor de nuestras demás verduras, de nuestro sofrito. Y ahora también viene en este mismo punto, vamos a agregar el arroz. Hagamos todo el arroz y vamos a sofreír junto con las verduras. ¿Se acuerdan de las medidas del arroz? Una de arroz por 2 de agua, y acá vamos a usar la misma medida. El hecho de que tengamos verduras no significa que le vamos a agregar más agua a nuestro arroz. Y nosotros vamos a ocupar 2 de agua, que yo tengo acá en la agüita. Voy a ir agregándole 2 de agüita. Yo tengo una agüita caliente. Así que tú también lo puedes hacer con agüita fría, pero te recomiendo con agüita caliente. Agregamos ahí las 2 de agua. Eso. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Que voy a bajar un poquito el fuego. Voy a mover acá nuestro arrocito. Que se vaya moviendo para que se vaya mezclando todos los saborcitos. Ahora, yo bajé el fuego al mínimo, al mínimo, al mínimo. Le vamos a agregar un poquito más de sal. Ahora que está con el agüita, le agregamos el sal a la agüita. Movemos. Ahora, vamos a tapar. Yo tengo acá la tapita. Lo vamos a dejar a fuego mínimo. Acá en Chile ocupamos lo que es un tostador. Que metemos las manos. Voy a dejar acá. Ponemos el tostador. ¿Qué es el tostador? Esto, bueno, es para tostar pan. Esto al calentarse, se calienta todo el tostador y te da fuego en toda la olla y te queda más rico el arroz. Así que vamos a dejar este arroz acá entre 10 a 15 minutos y les voy a mostrar el resultado de cómo quedó. Acá está listo nuestro arroz. Yo le he sacado la tapa antes para que el vapor no nos empañara la cámara. Y miren, acá está. Está rico, con verduritas. Y ahora solo te queda disfrutar. Acompáñalo con una carne, con un pollito, con un salmón, con lo que tú quieras. Espero que te haya gustado este video. Es un arroz simple. Si te gustan los videos de arroz, déjame un comentario para seguir haciendo. Si tienes alguna idea, déjalo en los comentarios.
Y eso sería todo por este capítulo. Así que nos vemos nuevamente. Chao, chao.